Margarita, ya voy a ir a entrevistarte dentro de unos minutos. ¿Cuál es la primera mirada que vos tenés? Yo no sé si por ahí es forzado comparar la inauguración del Centro Kirchner, del Centro Cultural Kirchner, que por ahí está bien, qué sé yo, con esto que explota. Por supuesto que no deberíamos ni hacer la comparación porque esto tiene sin ninguna duda prioridad. Cuando uno ve lo que acaban de haber hecho ustedes como informe, me parece que no cabe ninguna duda que eso es prioridad. A mí hay algunas reflexiones que me salen así. Primero que nada, me preocupa la situación de los empleados, de los trabajadores que participaron de este informe. Diría que esta gente mañana tiene un poco su trabajo en riesgo. Perdón, no, disculpame, muy bien dicho. Tocan a un solo empleado y yo les aseguro, no es que me hago el malo, no es que me hago el malo. ¿Para qué sirven los medios para esto? Si tocan a un solo empleado, porque yo sé que se les da por ir abajo, con los que tienen poder no se la aguantan. Tocan a un solo empleado y lo vamos a poner en todos los medios de comunicación que tengamos a nuestro alcance. No solamente en este programa. Perdón, Margarita. No, es lo que vienen haciendo. En realidad hay una práctica bastante recurrente en distintos organismos del Estado y en distintos ministerios. Llevan bastante tiempo donde van echando gente. Primero la someten a situaciones realmente indignantes, ¿no? El profesionales que terminan yendo a comprar el papel higiénico a la esquina, sirviendo el café. La verdad, gente que viene con experiencia, técnicos y demás. Y lo que hay claramente es un acoso y una violencia laboral sobre los empleados que se animan a denunciar. Por eso me parece que es buena la advertencia. Segunda cuestión es que este es el gobierno que se embandera en la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos son los que están ahí adentro del Posadas, porque esto no es solamente un problema de infraestructura, que los techos se caen o que el ascensor no anda. Ahí adentro se atienden y trabajan miles de personas que arriesgan su vida permanentemente. Bueno, de hecho murió un enfermero, ustedes recuerdan, ¿no? Javier... Emanuel García, en noviembre del año pasado, por asistir a una persona. Este es otro tema, mira. En el 7º piso es la atención a los enfermos psiquiátricos. 7º piso. Y nosotros mostrábamos recién en el informe, con la facilidad que llegamos a la cornisa, que llegamos al balcón donde se tiraron, donde se cayeron esas dos personas, ya sea Emanuel García, que era el camillero, como el Ni las mínimas condiciones. Eso fue el disparador, o uno de los disparadores de la intervención del Hospital Posadas. Sí. O sea, que esa gente no haya fallecido en vano. Eso disparó, entre otras cuestiones, que el Posadas fuera intervenido o que se anunciara la intervención. Ya la vamos a seguir. Decime, concluime, por favor. ¿Quién está a cargo ahora de la dirección? No, escuchen esto porque es desopilante, Se llama Martín Latorraca. El nuevo director que reemplazó a Donato Espacamento se llama Martín Latorraca. 2 años le sirvieron a él como director del Hospital de Morón para ser director de este monstruo ingobernable. Martín Latorraca, por el decir de mucha gente del Posadas, nos dicen, Martín Latorraca no maneja el Posadas. Quien maneja el Posadas se llama Diego Espina, presidente del Club Deportivo Morón. Mano derecha, ¿de quién? De Martín Sabatella. Perdón, pero Diego Espina es además médico y... No, es profesor de historia. Perdón, ¿cómo usted sabe, Margarita? Sí, los conozco mucho a todos. Porque son de su zona. Martín Sabatella dejó el cargo de secretario de gobierno de la municipalidad para ir a ser presidente del Club Deportivo Morón, del club de fútbol, digamos. Me parece que tiene bastante que ver con el otro tema que ustedes van a tratar. Por eso, mejor arreglen el Posadas. Y aclarar... Hagan todo lo que tengan que hacer, pero mejor empiecen a arreglar cosas como esta. Y aclarar de quién es la responsabilidad, porque tenés muchos tweets que preguntan quién maneja el Posadas. Porque como está en la provincia de Buenos Aires, el Posadas es de responsabilidad nacional. Esto es nacional. Exactamente. Es uno de los pocos hospitales que dependen del Ministerio de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, vamos a cambiar de tema. Faltaban... Hasta que coincidieron los nombres con las cámaras. Está bien. Hasta que apareció la de Fox y apareció... que se vea bien claro. Pero... Sí, perdón, Margarita, ¿qué me querías...? Sí, la verdad es que me gustaría plantear algo, porque yo escucho que se repite mucho sobre el tema del Estado. Cuando uno habla de este tipo de irregularidades, hablar del Estado lo que hace es disimular y licuar las responsabilidades políticas. Hay que hablar del gobierno. El caradura de Berni dijo hace unos días
que había olor a podrido después de que la AFA En la había AFA. recibido 6.000 millones de pesos. El fútbol la para verdad todos. es que si el gobierno no es capaz de controlar a los clubes y a los barras, por eso yo comparto que la decisión es una decisión política. La erradicación de los barras es una decisión política. Pero si el gobierno lo tiene trabajando en los gobierno barras, ahí ha está el tenido problema. complicidades y tiene los funcionarios del más alto nivel complicidades con los barras, con los negocios. Entonces acá no pueden venir a Sí. hablarnos tan livianamente como si fuera un problema. Es cierto. El operativo del otro día tenía 1.500 policías. La finalidad que tenían esos 1.500 policías era cuidar a los 50 de River que había, la verdad. No puede ser que no había policías para cubrir el trayecto del túnel por donde terminaron tirando Bueno, el gas yo digo, pimienta. yo en serio lo digo, lo que pasa es que hay mucha gente, se le quita el laburo a mucha gente, el negocio a muchos otros, pero yo creo que hay que parar el fútbol, paremos el fútbol. Y cuando dejás de hacer negocio, y los que hacen el negocio están preocupados, van a empezar a preocuparse por la seguridad o por la inseguridad. Yo en la radio el otro día le pregunté a Fantino porque lo vi recontra enojado en la entrevista que le hizo Angelici, en el... Bueno, enseguida seguimos con la mesa de fútbol, con Daniel Angelici, Totti se va del show del fútbol, Pablo Carroza se queda con nosotros y Ari Paluch, por supuesto, también, ¿no? Acompáñame también con el mano a mano con Margarita Stolbizer. Margarita, el Estado y el fútbol para todos y la decisión política. Sí, exactamente. Por eso me refería a que prefiero llamarle a esto el gobierno, porque hay responsabilidades y decisiones que son directas, obviamente, de la presidenta. Después vemos las cosas que pasan por abajo. La semana pasada fue claramente un fracaso del gobierno, sobre todo a través de la policía. Yo diría incluso que fracasaron el gobierno de la ciudad y el nacional, la metropolitana y la federal, ¿no? Que eran los que tenían un objetivo que cumplir. Ahora, atrás de todas estas cuestiones que estamos describiendo, y esto está en relación a lo que vimos del Posadas y al centro Kirchner y a todas las cosas que nos pasan, hay obviamente que hay un entramado de relaciones irregulares y corruptas que son las que manejan estas cuestiones. No nos podrían pasar ninguna de estas. Por eso nosotros hemos planteado, digamos, en el proyecto político hacia adelante, yo soy candidata a presidenta con dos ejes, igualdad y decencia. Cuando uno se enfrenta con estos problemas, lo primero que hay que tener es sensibilidad social frente a la situación humana. El Posada es esa, ¿no? Yo te voy a pedir algo con respecto al Posadas, que nos comprometamos mutuamente por si plantean alguna represalia contra los trabajadores que salieron a denunciar el desastre que es en Posadas. Por supuesto, porque esto viene siendo una práctica. El acoso y la violencia laboral contra los empleados que denuncian o que no quieren ser funcionales a su proyecto, al proyecto oficialista, hay siempre represalias. Bueno, te tomo, ahora que sos candidata a presidenta, igualmente te lo hubiera tomado antes. Por supuesto. Bueno, nosotros preparamos como especies de tips que nosotros le llamamos las bombas de Margarita Stolbizer, ¿no? Porque vos muy amable, muy suavecita, candidata a presidente, ¿todo bien? Tirás bombas, ¿no? Algunos dicen de sentido común y otros dicen son bombas periodísticas. Primera bomba, a ver. Los Kirchner acumulan tanta riqueza que ni varias generaciones de nietos van a poder gastar. Digamos que hay algunas cuestiones que son análisis de la realidad. Ni siquiera me meto con las cuentas ocultas, voy solamente a las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas muestran una acumulación y un enriquecimiento durante todos los años de función que no solamente no tiene posibilidad de ser justificado en un país como el nuestro, semejante incremento de fortuna, pero además muestra desde lo filosófico y desde lo moral esa voracidad por acumular. Yo que soy más viejita que vos, me acuerdo de los dibujos de el tío Rico. El tío Rico, que se sentaba sobre la montaña de monedas y contaba. Y a mí me da la impresión que los Kirchner son así. Esa avaricia, esa voracidad, esa necesidad de acumular plata que no van a poder gastar varias generaciones. Insisto, lo que han acumulado en blanco. Ni me meto a pensar en las cuentas que puedan tener por afuera, ¿no? Una mirada sobre el Centro Cultural Kirchner. Bueno, comparto absolutamente que existe un centro cultural, es fantástico. Yo estoy de acuerdo con que existe un centro cultural. Ahora, lo que este gobierno ha demostrado que no tiene es un sentido de prioridades vinculado con lo humano y con lo ético, la igualdad y la decencia. Esos son dos ejes que no figuran en la agenda, ni de este gobierno ni de los candidatos. Segunda bomba, entre comillas, de Margarita Stolbizer. La presidenta cree que las leyes son para todos los ciudadanos menos para ella.
¿Por qué decís eso? A ver, doy un ejemplo concreto, pero podríamos dar muchísimos. La denuncia que yo presenté vinculada con OTESUR surge de cotejar información oficial. La declaración jurada de la presidenta, yo veo ahí que ella declara ser accionista en esa empresa, en esa sociedad OTESUR. Voy a mirar a la Inspección General de Justicia para ver, bueno, a ver quiénes son los socios, qué capital tienen, de qué se ocupan, y me encuentro con una sociedad absolutamente trucha, domicilio falso, no presentaba balance, no pagaba las tasas, era imposible saber quiénes eran sus socios. Entonces la denuncia que yo presento es por esas irregularidades contra los funcionarios de la Inspección General de Justicia que, debiendo controlar, no controlaban. Algunos funcionarios dijeron, ¿cómo puede ser que se investigue una sociedad a la presidenta? Porque el juez hizo lo que debía hacer. Abajo de una sociedad tan trucha, dice, hay una presunción en contra, investiguemos qué es lo que hay, y ahí se encontró con hoteles lujosos y vacíos. Obvio, de manual, eso es lavado de dinero. A los funcionarios dicen, no puede ser que hagan un allanamiento en la sociedad de la presidenta. No, al revés. La presidenta debería ser la primera en demostrar que cumple las leyes y no que está por afuera de las leyes, ¿no? Tercera, entre comillas, bomba de Margarita Stolbizer. Me escandaliza un ministro de Economía que no sabe cuántos pobres hay. Bueno, es que lo que han hecho, por eso digo, esto también es parte de la... ¿No saben o ellos decidieron no medir más la pobreza? No, decidieron hace tiempo, no nos olvidemos la intervención del INDEC, haber echado del INDEC a todos los funcionarios con capacidad y experiencia para no tener más datos o estadísticas oficiales confiables. Ahora, en los últimos días, cuando el ministro dice, no sé qué hay, la verdad es que él subestima la posibilidad de la medición de los pobres. Esconder a los 10 millones de pobres, eso vuelve a mostrar otra vez la falta de sentido humano y de decencia. Es una indecencia que estén escondiendo la pobreza que existe en la Argentina, porque obvio que el camino a dónde lleva, a que no lo van a resolver, no les interesa el problema, no lo resuelven. Otra bomba, entre comillas, de Margarita Stolbizer. El juego se sostiene con la plata que le sacan a los pobres en los bingos de barrio. Bueno, en realidad el problema del juego, y a veces también me escandaliza, primero es otra de las cuestiones tan groseras que identifica a todos los candidatos que hoy se presentan, todos están relacionados con el juego. El juego, para los que somos más viejitos, insisto con esto, era la Lotería Nacional, donde jugaban los ricos, iban a los casinos de los lugares de veraneo, en Mar del ese Plata, lugar un se fin jugaba, de semana el billetito de fin de año, entonces los ricos ponían y a través de Lotería Nacional se repartía a los pobres. Hoy los bingos que existen en el conurbano son la demostración más clara de las señoras con la bolsita de las compras, los más pobres que dejan la plata que se llevan los ricos. Se ha tergiversado tanto, sumado al efecto social realmente terrible que tiene la ludopatía hoy. La tasa de suicidios más alta de todas las adicciones es justamente la adicción al juego. ¿Es cierto eso? Sí. Eso es exactamente así. La tasa de suicidio más alta de todas las adicciones es la adicción al juego. Tiene un efecto devastador en la familia, en realidad, el tema del juego. En cambio, acá todos sabemos, bueno, miles de máquinas, las tragamonedas, que además es la de mayor adicción y es lo que demuestra además el juego de los pobres, que es el que se sienta en la maquinita y juega de a centavitos, eso produce una adicción muy, pero muy grande en los sectores más pobres. Sumado a que además ese tipo de juego es el que hace que la gente no tiene ni siquiera el cálculo de tiempo para poder pensar. El juego donde uno apuesta hoy, la quiniela, y tiene que ir mañana de nuevo, le da un tiempo de reflexión. En cambio, la maquinita no, es esa adicción que es una tras de otra y hay miles y miles en el país. Es una vergüenza nacional tener un vicepresidente procesado por corrupción. Sí, cuando yo insisto con el tema de la decencia, hay muchos periodistas que me dicen, pero usted habla de obviedades, ¿cómo hablar de decencia? Yo digo, la verdad es que en un país que tiene un vicepresidente procesado por coimero y procesado por falsificar un documento para no pagarle la mitad a su exmujer, la verdad es que la decencia o reclamar decencia ya no es una obviedad. Estas cuestiones además hay que entender que no son neutras. La Argentina las paga en la pérdida de previsibilidad, de confiabilidad, de inversiones. Se paga siempre, la termina pagando, el hilo se corta por lo más delgado, los sectores más pobres, ¿no? Las malas decisiones políticas y la corrupción la pagan siempre los más pobres. Lázaro Báez y Cristóbal López son los empresarios más beneficiados con adjudicaciones directas durante este gobierno. Sí, hay que agregar además que de ser los empresarios más beneficiados, Juego y Obra Pública, que es donde focalizó el enriquecimiento de estos empresarios durante el gobierno de los Kirchner, son socios de la presidenta. Lázaro Báez no solo es el empresario más beneficiado con la obra pública, sino que en la declaración jurada de la presidenta nos muestra que tienen sociedades.
Y Lázaro Báez además es un empresario investigado por lavado de dinero en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. Ese es el socio de la presidenta de la Nación. Déjame que te haga una última pregunta política. Dicen que se está polarizando mucho la elección entre Scioli y Macri. Si se polarizara lo suficiente y vos te verías obligada a votar, ¿a quién votarías, a Scioli o a Macri? No, a ninguno de los dos. Primero, a mí me llama mucho la atención dos cosas. Este intento permanente de polarizar, de inducir al voto útil y todos los que me dicen que yo me debería bajar, digamos, de mi postulación. Eso es invitarme a que estafe a la gente, porque yo algo que no puedo es decirle a la gente algo distinto a lo que pienso. Si una tranquilidad tengo en esta competencia, la presidenta, es que estoy defendiendo exactamente las ideas y las convicciones que he llevado durante toda mi vida política. La segunda cuestión que me llama la atención es todos los intereses que hay por detrás de la estrategia para instalar la polarización y el voto útil. Y fracasaron tantas veces, los mismos que lo vuelven a intentar, que deberían empezar a hacer una autocrítica. En algún momento jugaron la polarización Kirchner y de Narváez. De Narváez ganó la elección a Kirchner, se derrumbó un año después y los Kirchner volvieron a ganar. Hace un año pasó lo mismo con Massa. Todo el mundo, los grandes grupos económicos y mediáticos, jugaron otra vez a Massa y Massa se volvió a derrumbar. ¿Están esperando un tercer fracaso? Miren, hay una cosa, a mí me pasa todos los días, la gente me dice, ¿las cosas que nos pasan se pueden cambiar? Claro que se pueden cambiar. Lo primero que hay que cambiar es a los que gobiernan. Si vamos a seguir con la calecita de los mismos tres que representan exactamente lo mismo, por alguna razón hay tanto dirigente que sale del kirchnerismo, va al masismo, va al macrismo, todo esto de que van circulando en una calecita demuestra que son lo mismo. Margarita Stolbizer, agradecido por haber venido. Gracias por la invitación. Enseguida volvemos, tenemos muchas cosas que charlar sobre el fútbol. Y voy a tener una pregunta para Angelici vinculada con el juego también por el tema de los bingos. Yo tengo una posición, él la sabe y él tiene su posición y seguramente la defenderá.